glacial ártico, al este el mar Caspio, al sur el mar Mediterráneo y finalmente al oeste el océano Atlántico. Entonces, como están observando ustedes, compañeros, en esta imagen estamos observando justamente esos 4 límites de Europa y vamos a colocar un segundo punto como subtítulo. Número 2 podrían colocar, el primero tendría que ser los océanos, el segundo punto tendría que ser mares menores. Al igual que el caso de América, América tenía 3 mares menores, lo mismo, lo propio, Europa va a tener 3 mares, perdón, va a tener más de 3 mares menores en este caso, a lo largo de toda su costa. Listo. ¿Ya está anotado? Espero que sí. Vamos al siguiente detalle que estamos observando ahí en la pantallita. Pueden sacarle una captura. Vamos a ir mencionando justamente cada uno de estos. Mientras van terminando de sacar la capturita y posteriormente van a anotar cada uno de los mares menores que hay en Europa, les voy a ir dando la imagen en realidad de Europa, tanto en el mapa, para poder ver los mares que están mencionados ahí, el mar de Noruega, el mar del norte, el Báltico, el Cantábrico, Tirreno, Adriático, Jónico, Egeo y el mar Negro. Entonces vamos a la imagen. Como ustedes pueden observar, justamente ahí en el norte, donde dice los montes escandinavos, en la parte interior está el mar Báltico. Ese es el sector que habíamos dicho el día de ayer, es Suecia y Noruega. En ese sector está entonces el mar Báltico. Más en la parte norte podemos observar el mar de Noruega y el mar del norte. Y si vamos avanzando en esa misma línea, casi hacia el oeste, está el mar Cantábrico, ahí donde aparece, vamos a decir, España. Si pueden observar, justo en la mitad de la pantalla está también dentro de Europa los Pirineos, lo que les había dicho, justamente el grupo de montañas entre España y Francia, los Pirineos. El mar Cantábrico entonces aparece en ese sector. Y si vamos hacia el sur, ahí cerca de la bota donde está Italia justamente, podemos observar el mar Mediterráneo, que es uno de los mares principales de Europa, pero al costadito son los mares menores, los pequeñitos, el mar Tirreno a uno de los lados de Italia y al otro lado el mar Adriático. Y finalmente en la base de la bota, vamos a decir, en la base de Italia, el mar Jónico. Y si seguimos en esa misma línea, el mar Egeo. El mar Egeo justamente es donde se ha desarrollado la civilización griega, de la cual posiblemente vamos a hablar más adelante. Como ya les dije, vamos a ver si hay la posibilidad de otro módulo en el caso de historia, entonces vamos a ver el mar Egeo y la civilización griega. Posteriormente pueden ver el mar Negro, que es otro de los mares menores que está al interior. Ahora, uno puede preguntar, ¿por qué el mar Caspio es un mar que es límite de Europa y el mar Negro no es ningún tipo de límite? En realidad el mar Negro está conectado, como pueden observar ustedes, por afluentes directamente a lo que va a ser el mar Mediterráneo. Entonces, en realidad el mar Negro solamente es uno de tantos mares menores del mar Mediterráneo, a diferencia del mar Caspio. ¿Qué vamos a decir? Que el mar Caspio es un mar céntrico, si quieren, interior, aparece al interior de Europa, entonces no está con conexión directa, vamos a decir, con el mar Mediterráneo. Listo, ahí está, ese es el detallito, compañeros. Entonces ya tenemos claro, espero que sí esté bien clarito la idea. En el caso de América, dentro de los océanos están los diferentes mares menores, lo propio en Europa, dentro del océano Atlántico está el mar Báltico, Norte, Noruega, etcétera, y como ya hemos visto en los diferentes sectores también. Vamos a continuar. Vamos a colocar en el caso ríos. Los ríos de Europa entonces. Espero que vayan tomando nota siempre, como de costumbre, compañeros. Y en el caso de los ríos, solamente estamos observando en la lista los más conocidos.
Ojo, por si acaso, no son los más importantes, son los más conocidos. Como pueden ver, no sé si alguna vez han visto, incluso tal vez en dibujos animados salió este nombrecito del río Danubio, por ejemplo, el río Elba tal vez. Son algunos de los ríos conocidos en Europa, como les digo, pero en todo caso no son los principales. Les voy a dictar cuáles son los ríos principales, que vamos a ir viéndolos también si nos da la posibilidad ahí en la imagen. Vamos a comenzar ahí donde dice el mar Caspio, más o menos en ese sector norte. Anótense el primer río, y es el más extenso de toda Europa, el río Volga, tal como están viendo en la imagen. B pequeña o LGA, Volga. Es el principal río de Europa. Como están observando, el río Volga se va desplazando desde el mar Caspio hasta la parte norte de Europa Oriental. Entonces, ¿cuántos kilómetros de extensión tiene? 3.530. 3.530 kilómetros, entonces, de longitud o de distancia en el caso del río Volga. Vamos con el segundo. Ahora sí es uno de los interesantes, el río Danubio, que está en la parte central de Europa, en todo caso. El río Danubio. En el caso del río Danubio, su distancia, longitud es de 2.850. Les vuelvo a repetir, 2.850 kilómetros de longitud o de distancia. Ese es el tamaño del río Danubio, entonces el segundo más importante de Europa. Volvemos otra vez al lado del mar Caspio y aparece el tercer río más importante, el río Ural, tal como están observando ahí también en la imagen. Ural, el río Ural. Tiene 2.428 kilómetros. Tiene 2.428 kilómetros. ¿Listo? Ahí está la distancia. Vamos al cuarto río más importante, que también está más o menos en ese sector. Si observan el río Ural, el río Volga, el río Don, ahí en el cuarto, en esa misma línea, cerquita al norte del Mar Negro, aparece, anótense, el río Dnieper. Hay una D de dedo, seguido de una N, N de niño. Dnieper, más o menos, sería más o menos la pronunciación, ¿no? Debe estar en otro idioma. Dnieper. Ese es el cuarto río más importante. Tiene 2.201 kilómetros de distancia. Les vuelvo a repetir, 2.201 kilómetros de distancia. 2.201 kilómetros. Y volvemos otra vez a ese sector nuevamente, el río Don. Vamos al caso del río Don. Ese es el quinto y el último importante en el caso de Europa, el río Don. 1.870 kilómetros de longitud. Les vuelvo a repetir, 1.870, 1870, 1.870 kilómetros de distancia. Ahí está. En ese mismo sector, vamos a decir, en esa franja intermedia de Europa, podemos ver varios ríos también, el Dniester, el Vístula, el Oder, el Elba, ahí donde está el río Danubio, justamente en ese sector, el río Rin, que es importante en Alemania, el río Sena, el río Lora, etcétera. Entonces son ríos, como ya les había mencionado y mostrado en la imagen, son ríos más conocidos por Europa Central más que por otra cosa. En Europa Central están los países más importantes del mundo, Alemania, Francia,
Estamos hablando de España para nosotros, aunque no es potencia mundial, pero España es importante, mucha influencia de los españoles por la conquista y la colonia. Italia y demás países, y por ese motivo están conocidos más o menos estos ríos, tal vez ustedes no lo han escuchado. Antes se escuchaba mucho de esto, del río Rin, el río Danubio, el río Elba, por ejemplo. Entonces, conocidos como les digo, pero la lista de los 5 ríos más extensos ya lo tienen también ustedes, compañeros. Listo, eso sería lo principal en el caso entonces de Europa. Listo, vamos a mencionar ahora otro continente. Vamos al caso de Asia. Anoten entonces como otro título de otro tema en medio, vamos a colocar, como ya habíamos dicho, América, Europa. Ahora vamos a colocar Asia. Y vamos a ir haciendo mención de varios detallitos. Si hay posibilidades, compañeros, hoy terminamos el caso de geografía universal. Eso quiere decir que el día de mañana posiblemente vayamos viendo o geografía de Bolivia o el caso de los organismos internacionales. Vamos a ir coordinando eso más adelante con el ingeniero también. Ahí está. Comenzamos entonces con la presentación, como siempre, con la Fundación Ingenius, materia geográfica.